gustaría que pudierais ver ahora sí, que pudierais ver una filmina. Ahí está. Atrás se ve muy bien, es que ahí en la pantalla se ve chiquita. ¿Qué es lo que podéis ver aquí? ¿Qué os parece que son? ¿Lo qué? Buitres, sí. Sí, sí, son buitres. ¿Y qué os parece que están haciendo estos buitres? ¿Eh? Bueno, no os oigo, pero da igual. Comiendo. Pues aunque nos pueda resultar extraño, esto forma parte de un entierro tibetano. ¿Vale? En el Tíbet, como es un terreno muy montañoso, no siempre es fácil la cremación. Entonces, algunas personas muy especiales, lo que se hace es ofrecer el cuerpo del fallecido a los buitres. Es un acto de generosidad y de regreso a la naturaleza. Cuando se hace esto, la verdad, yo lo he buscado mucho porque dije yo, a ver si voy a estar diciendo un bulo por ahí, ¿no? Pero parece muy fiable la noticia, ¿no? Solo pueden estar muy pocos familiares y los sacerdotes, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, Juan y yo encontramos alguna fotografía un poco más macabra y no quisimos traerla, pero os lo traje para que vierais, ¿verdad?, que los actos fúnebres son muy diferentes según las culturas. Cada cultura tiene su acto fúnebre. En el Tíbet se hace así, pero por ejemplo en Ghana hay grandes reuniones con música, baile, comida. Y también es muy curioso, también lo busqué, pero no os lo traje porque ya me parecía mucha cosa así de funerales. El ataúd, se escoge un ataúd de acuerdo a los gustos del que ha muerto, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba viendo un ataúd de un avión porque le gustaban mucho los aviones al que había muerto, ¿no? En Japón también se utiliza la cremación, se hacen altares en casa, memoriales anuales, y ellos tienen lo que llaman el festival Obon, que es cuando los espíritus regresan temporalmente para visitar a los vivos, ¿no? En el Islam hay un lavado ritual muy importante, el entierro es rápido y los rezos fúnebres, ¿no? En el hinduismo la cremación se hace en piras funerarias y las cenizas se echan en el agua. Ahora todo esto es para llevaros a un pasaje de Juan capítulo 11, versículo 1 al 44, un pasaje muy conocido. Juan 11, es un poquito largo, pero bueno, creo que vale la pena leerlo todo, ¿no? Atrás, en la pantalla tenéis la Nueva Traducción Viviente, pero yo estoy utilizando Dios habla hoy porque es la Biblia que estoy leyendo este año. Cada año leo una versión diferente de la Biblia. Este año me tocaba esta y he traído pues la Biblia que estoy leyendo. Entonces, bueno, podéis comparar las dos. Dice así: un hombre llamado Lázaro había caído enfermo. Era natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así que las dos hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús dijo al oírlo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le contestaron: Maestro, hace poco los judíos de esta región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues bien, si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche tropieza porque le falta la luz. Después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarle. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús decía era que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les habló claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para vosotros, para que creáis. Pero vayamos a verle. Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Jesús, al llegar, se encontró con que ya hacía 4 días
que habían sepultado a Lázaro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará cuanto le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y ninguno que esté vivo y crea en mí, morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de esto, Marta fue a llamar a su hermana María. Le dijo en secreto: el Maestro está aquí y te llama. En cuanto María lo oyó, se levantó y fue a ver a Jesús. Pero Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que permanecía en el lugar donde a Marta había ido a encontrarle. Al ver que María se levantaba y salía deprisa, los judíos que habían ido a consolar la casa le siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se sintió profundamente triste y conmovido y les preguntó: ¿dónde lo habéis sepultado? Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: mirad cuánto le quería. Pero algunos decían: ¿este que dio la vista al ciego no podía haber hecho algo para que Lázaro no muriese? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó al sepulcro. Era una cueva que tenía la entrada tapada con una piedra. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, seguramente huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero digo esto por el bien de los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Habiendo hablado así, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y envuelta la cara en un lienzo. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Bueno, os dije que eran 41 versículos, un pasaje largo, y es un pasaje tan rico. Podíamos tratar tantos temas en este pasaje que me ha costado trabajo escoger los que quiero tratar. Pero vamos a pensar un poco en la preparación del milagro, vamos a pensar cuando Jesús llega a Betania y el milagro en sí. Muy brevemente, porque si no, pues nos llevaría muchísimo tiempo. En realidad conocemos muy pocos detalles de la vida íntima y personal de Jesús. Lo que nos dicen las Escrituras es sobre su vida pública, sobre su vida con los discípulos, pero tal vez nos hubiera gustado saber qué es lo que le gustaba, en qué pasaba su tiempo libre, qué comida era su preferida. Todas estas cosas que las Escrituras no tienen interés en darnos, ¿verdad? Por eso este pasaje es tan importante, porque sí que nos está diciendo algo personal y íntimo de Jesús, y es que esta familia eran sus amigos. Jesús tenía entre sus discípulos aquellos que le acompañaban en los momentos más especiales, ¿verdad? Como por ejemplo los que le acompañaron al monte de la Transfiguración. También las Escrituras nos decían que tenía un discípulo amado que era Juan. Pero además, esta era una familia muy especial para él, ¿verdad? Tenéis que tener en cuenta que este es el último milagro que va a narrar Juan. Es como la cima de sus milagros, ¿no? Es, por decirlo, el milagro por excelencia, el milagro de los milagros. Va a suponer ya una ruptura con los judíos que no querían saber nada de él y va a suponer una afirmación para los que sí que creían, ¿verdad? El mensajero dice que Lázaro había caído enfermo. En principio nos puede parecer que Lázaro es el protagonista de esta historia, pero en realidad para nada lo es, porque el protagonista va a ser Dios y la gloria que le debemos a Él. No se nos dice de que estaba enfermo,
No se nos dice nada en especial de Lázaro. Lo que sí se nos dice es que Jesús lo amaba y sabemos por otros pasajes que era una familia muy especial para él. Cuando a uno le preguntan ¿qué te gustaría, qué personaje te gustaría ser de la época de Jesús? Pues hay gente que dice, pues me gustaría ser Pedro, me gustaría ser Juan, porque era el discípulo amado, ¿no? Cuando yo lo estaba pensando que a mí me gustaría ser esta familia, ¿no? Una familia donde Jesús se sentía a gusto, una familia donde probablemente cuando estaba cansado iba allí, una familia donde Marta le debía de cocinar aquellos platos que a él le gustaban, una familia donde podía compartir y decir por qué estaba cansado, me lo imagino yo así, porque así es una familia cuando es amiga, ¿no? Y yo pienso qué privilegio tan grande que Jesús pudiera decir, esta familia son mis amigos, ¿no? Y qué bonito es que una familia sea amiga de Jesús. Os animo a las familias que estáis aquí, a los hermanos, que podáis ser esa familia unida donde Jesús siempre se siente bienvenido. En la antigüedad, y también hoy día, había un miedo feroz a la muerte. Si habéis notado, hoy día prácticamente no se habla de la muerte. Antes se pasaba mucho tiempo en los velatorios, se llevaba a los niños. Yo de niña he ido a muchos velatorios, mis padres me llevaban con ellos, ¿verdad? Hoy día esto casi sería impensable. Y en aquel entonces lo que había era un miedo tremendo a la muerte, ¿no? Probablemente cuando le llegó el mensaje de que Lázaro estaba enfermo, ya Lázaro había fallecido. Porque la persona que llevó el mensaje tuvo un día de camino. Jesús estuvo 2 días antes de ponerse en marcha y otro día en marcha, ¿no? Entonces, probablemente ya habría muerto, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se demoró Jesús? Porque Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. A simple vista, pudiera parecer que no le afectaba lo que había ocurrido a aquel al que las Escrituras nos presentan como su amigo. ¿Por qué tardó? ¿Por qué se demoró? Probablemente para fortalecer la fe de las hermanas, para dejar muy claro que Lázaro estaba muerto. O sea, esto no es que perdió el conocimiento y como no había datos científicos o médicos en aquel entonces, seguro que no estaba. No, hacía 4 días estaba muerto y también por una razón muy simple. Jesús opera de acuerdo a los tiempos de Dios y no a los tiempos de los hombres. Nosotros le diríamos, Jesús, apúrate que te necesitan, y Jesús, por la razón que fuera, decidió tomarse su tiempo. En este entonces los discípulos lo único que querían era librarse de Judea. Probablemente él ya estaba al otro lado del río Jordán, ¿verdad? Pero acordaros que en el capítulo anterior se titula Los judíos rechazan a Jesús. Los judíos habían querido apedrear a Jesús. O sea, el clima de odio ya era tan palpable que a los discípulos les preocupaba, y probablemente a la familia de Lázaro, a Marta y a María, también le preocupara que Jesús volviera a Betania, que solo se encontraba a 3 kilómetros de Jerusalén. Cuando utiliza la expresión muchos de los judíos, es la expresión que se utilizaba para decir y para hablar de los judíos que odiaban a Jesús y que querían pillarle, ¿verdad? Jesús le responde, ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues bien, si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche tropieza porque le falta la luz. Este es uno de los refranes, como los refranes que utilizamos nosotros sobre el tiempo, ¿verdad? La noche, o sea, el final del ministerio de Jesús va a ocurrir, pero cuando toque, no cuando los judíos digan, no cuando las circunstancias digan, porque todos los tiempos están en las manos de Dios. Jesús utiliza el término de dormir, ¿no? Que realmente era un eufemismo que se utilizaba para cuando una persona moría. O sea, un eufemismo es aquello que a lo mejor no te atreves a decir directamente la palabra, o sea, está muerto, ¿no? Y utilizas una palabra pues más suave, duerme. Pero para quitar toda duda y para que los discípulos lo tengan claro y para que los discípulos sean conscientes de lo que va a ocurrir, Él les dice, no, Lázaro ha muerto, ¿no? La resurrección de Lázaro fue un punto muy importante para la fe de los discípulos, ¿verdad? Más que cualquier otra sanidad, porque los estaba preparando para lo que iba a ocurrir más adelante. Como os decía, Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, lo que resalta el peligro que Jesús está corriendo. Y muchos de los judíos que fueron a ver a Marta y María eran de Jerusalén.
Lo cual nos demuestra, cuando nos habla de tantos judíos, que esta era una familia prominente, o sea, era una familia acomodada, porque cuanta más gente hubiera, ¿verdad?, llorando, más potente era la familia. La costumbre en aquella época, como hemos visto que también hacen los musulmanes, era enterrar al muerto un día después. ¿Por qué? Porque ellos no utilizaban el embalsamiento y porque el clima es muy cálido, ¿no? Entonces había que enterrar a las personas cuanto antes. En el cortejo fúnebre las mujeres y los hombres iban por sitios diferentes y el duelo duraba 30 días. Los primeros 7 días eran muy intensos y muchos de los familiares y amigos acompañaban a la persona muerta, que es lo que está ocurriendo ahí. La persona que estaba en duelo y que iba a recibir las condolencias de los demás estaba sentada y los demás venían y la consolaban. Y en algún momento, sobre todo las mujeres, se levantaban y volvían al sepulcro para llorar allí a sus personas queridas. Los judíos, y por eso estos 4 días tiene todavía más razón, creían que el alma se quedaba cerca del cuerpo por 3 días, esperando retornar a él. Pero al 4.º día, el alma ya partía. O sea, para los judíos, al 4.º día la persona estaba muerta, sin duda. Es como si viniera el médico y ya certificara. Aquí no hay nada que hacer. Entonces, esta es la preparación del milagro, para que lo entendamos bien, ¿no? Pero Jesús llega a Betania, ¿verdad? Y vemos que la reacción de las hermanas es acorde a lo que conocemos de ella, tal y como nos dice en el capítulo 10. Marta era activa, María callada y analítica. Entonces, le llegó la noticia de que el maestro venía y Marta, de acuerdo a su personalidad, salió corriendo de la casa para encontrarse con el Señor. Y entonces le dice estas palabras que tantas veces hemos oído y que tantas veces probablemente habéis escuchado predicaciones. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero te dará cuanto le pidas. Podemos ver que es una expresión mezclada, una expresión de dolor mezclada con fe, ¿verdad? Pero la confianza que está mostrando Marta no se está refiriendo a que Lázaro va a resucitar inmediatamente. Me pregunto, ¿por algún momento habrá pasado por la cabeza de Marta que Lázaro pudiera resucitar en ese momento? Probablemente no, seguramente no, porque después cuando Jesús dice quitad la piedra, ¿qué es lo que dice Marta? Señor, huele ya. O sea que para nada estaba pensando en eso. Yo no sé si a alguien de vosotros os ha pasado, ¿no? Que tu mejor amigo, aquella persona que es capaz de estar contigo en el momento más crucial de tu vida, en uno de los momentos más dolorosos, no está. Porque es lo que le pasaron a las 2 hermanas. Yo no sé si tú te puedes empatizar con ellas, de decir, ¿qué pasó en esos días de dolor? Porque es verdad que ellas van a ver el milagro, pero el dolor lo tuvieron que pasar. ¿Cuántos años llevas tú esperando por una respuesta? Tal vez es la pregunta, ¿no? Lázaro iba a resucitar inmediatamente, pero Marta no lo entendió y entonces es cuando Jesús le va a responder con su 5.º yo soy, que es yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Qué era creer esto? Pues era creer que Jesús era lo que decía que era. Porque una cosa es oír, una cosa es razonar, una cosa es dialogar, una cosa es conocer mucha Biblia y otra cosa es recibir, disfrutar, gozar de lo que Dios te ha dado. No es lo mismo. Marta, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que yo tengo poder sobre las circunstancias? ¿Crees lo que implica seguirme? ¿Crees todo esto? Y ella dice, lo creo. Pronto entra en escena María, ¿verdad? Y todo el panorama se vuelve intenso, lleno de pena y de dolor. María estaba acompañada por los que lloraban, sentada, ¿no? Hasta las familias pobres contrataban a 2 flautistas y a una plañidera. O sea, eso era lo mismo, 2 flautistas y una plañidera. Y esto que nos puede resultar extraño, ¿no? Esto de tener plañideras, seguro que en los países de donde venís, que no lo sé, seguro que también había plañideras, pero para que lo sepáis os diré que en Galicia había plañideras antes. Y yo, el primer entierro que yo tuve en mi aldea, de una tía mía, una hermana de mi padre, ¿verdad? Ella, pues claro, se velaba en la casa. Yo quiero que imaginéis una aldea muy profunda, de la Galicia más profunda.
se velaba en la casa. Y yo no sé por qué razón, al amanecer, mi padre me dijo, mira, tienes que quedarte con la tía porque no hay nadie de la familia y eso es una vergüenza. Bueno, y yo le dije, bueno, pues me quedaré. Y ahí yo me fui a la habitación, me senté, estuve un buen rato con el cuerpo difunto de mi tía, pero al cabo de un rato vinieron las vecinas. Y tenía razón mi padre, que sí que me conocía. Entonces una empezó a rezar el rosario. Ella rezaba el rosario y las otras contestaban por lo bajo. Bueno, yo nunca había visto eso, no penséis. Pero cuando acabaron de rezar el rosario, sí que empezaron, ¿no? Ay, Maripepa, qué boa eras. Ay, Maripepa, hemos richa y no sé qué. No es de risa, o sea, a mí no me dio risa cuando lo estaba... Eso eran las plañideras. Yo no sé si aquellas mujeres sentían tanta pena por mi tía, pero era lo que se acostumbraba. Os tengo que decir que los demás entierros que fui ya nunca vi esto, o sea que aquel debió de ser el último, ¿vale? Pero era normal tener plañideras, o sea, gente que lloraba y que se lamentaba y lo hacía en viva voz, ¿vale? Por la persona que había muerto. Bueno, en la mayoría de los casos la gente decía cosas buenas, ¿no? Mi madre siempre me contaba que una vez fue a un entierro y que era muy malo y que alguien dijo, menos mal que te fuches, que eras muy malo. O sea, las plañideras eran de todo en este caso, ¿eh? Pero quiero que vayáis a las palabras de María, porque son prácticamente las mismas que dice Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero lo que lo diferencia de Marta es que María se postra a los pies de Jesús. María tiene una actitud de adoración. Marta sabe delante de quién está, sabe que ahí está la resurrección y la vida, pero María desde el primer momento es consciente delante de quién está. Entonces nos dice el texto que Jesús se estremeció. Una expresión que solo se encuentra aquí en la Biblia y que es el término que se usa para el resoplido de un caballo. O sea, no fue una emoción superficial, fue una emoción que le salió de las entrañas a Jesús. Y esto me ha llevado a pensar, por mi cuenta y riesgo, que Jesús era una persona altamente sensible. Era una persona muy emocional. ¿Por qué lo digo? Porque veo a Jesús sangrando sudor, y esto solo ocurre con las personas que oran de manera muy intensa. Porque veo a Jesús que cuando ve la incredulidad de su pueblo, llora. ¿Y nos lleva a nosotros a llorar la incredulidad de nuestro pueblo? Pues a Jesús le llevó a llorar. Y veo aquí Jesús que ante el dolor de sus amigos también llora. Por eso digo que creo que Jesús era una persona muy sensible. Fíjate que es curioso, porque todos los que acompañan a María se nos dice que lloran utilizando el verbo griego klaio, que quiere decir llorar de manera muy alta, como hacían en mi aldea, o sea, llorar en alto. Pero en cambio, para Jesús, va a utilizar también un verbo que solo se usa aquí, que es dacruo, que es romper a llorar en silencio. Jesús no hizo espectáculo. A Jesús aquello le salió de lo profundo de su corazón. Qué escena tan terrible, ¿verdad? Pero esto le lleva a aquellos judíos a decir, pero es que no podía haber hecho algo que era su amigo, porque date cuenta que este amigo tan especial ni siquiera había asistido al funeral. Y eso era algo muy grave en la cultura judía. ¿Cómo no vas a asistir al funeral de tu amigo, no? Probablemente Marta y María estaban sufriendo lo que nosotros llamamos, o que podríamos llamar, un periodo de abandono, un proceso. Un tiempo donde Dios quiere hacer algo profundo en tu corazón. Dios quiere hacer algo profundo en nuestras vidas, en nuestro dolor. Quiere forjar algo eterno. Nosotros lo que queremos es que nos solucionen el problema, pero Jesús te ve y dice, esta es la oportunidad que tengo para trabajar en tu vida. El mundo nos hiere y esperamos que Dios lo solucione inmediatamente. Pensamos, Dios, tú tienes el poder para solucionar esto en un segundo. No hay nada que sea imposible para ti, ¿verdad? Pero es en el sufrimiento cuando somos más sensibles. Para obrar, Dios muchas veces tiene que desilusionarte. ¿Y qué quiere decir esto? Tiene que quitarte la ilusión de que todo va a ir siempre bien en tu vida. La ilusión de que ser amado por Dios
no significa que la muerte y el sufrimiento no vaya a venir a tu vida. Es verdad que Dios te ama, igual que Dios amaba a Marta y a María y a Lázaro, pero pasaron sus días de dolor. Jesús, creo que esto es algo muy importante, no murió para arreglar tus problemas personales temporales, murió para salvarte de un problema eterno. A Jesús le preocupa tu carácter, le preocupa tu corazón. Tú estás en medio de las tinieblas y piensas, no puedo ver, pero Jesús piensa, en este momento es donde yo quiero obrar. Si te das cuenta, ¿verdad? Dios dejó sufrir a aquellos a los que amaban. ¿Es que no sufrió Job? ¿Es que no sufrió Daniel? ¿Es que no sufrió José? José sufrió lo que nadie se puede imaginar, injusticia tras injusticia. Es que Dios no lo amaba. No sufrió Marta y María, velando a su hermano que probablemente era la cabeza de familia y era su sostén. El sufrimiento Dios lo aprovecha, pero amar a Dios y que Dios nos ame no significa que no vayamos a sufrir. Vamos por último a ver el milagro. El milagro es muy sencillo, ¿verdad? Jesús simplemente grita, Lázaro, sal fuera. Pero Jesús no elevó la voz para que Lázaro lo escuchara, sino para que la gente entendiera lo que estaba ocurriendo. La orden de Jesús fue sucinta, breve y simple. Jesús no se dejó llevar por el espectáculo del milagro, no quiso hacer de aquello un circo, simplemente habló y la muerte le obedeció. Lázaro estaba muerto, estaba bien muerto. Lo que estaba ocurriendo era un milagro espectacular, una muestra del poder de Jesús como no se había visto en ningún otro milagro. Era un regalo inestimable para Marta y María. Todo esto es muy importante, pero lo realmente importante es lo que Jesús le va a decir a María. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En realidad, este es el protagonismo del milagro, que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. A veces hacemos las cosas para lucirnos a nosotros, para lucir nuestra doctrina, lo que sabemos, y no para la gloria de Dios. Pero Jesús todo lo que hacía era para la gloria de Dios. Las multitudes vieron el milagro, pero solo los que creían percibieron lo que allí estaba ocurriendo. Los demás no se dejaron impresionar por el milagro. Los milagros no impresionan a la gente. A veces nos parece que sí. A veces nos parece que si nosotros resucitáramos a muertos como Lázaro, todo el mundo creería. Pero aquí no fue así. ¿Sabes lo que supuso el milagro? El milagro, para aquellos judíos, lo que supuso fue la firme determinación de acabar con Jesús. Algo increíble. No que se rindieran, no que quisieran preguntar, no que se acercaran a Él. A partir de ahí tomaron la decisión de matar a Jesús. Cuando uno no quiere creer, no le va a dar la gloria a Dios. Dios es amor y comparte su amor. Dios es paz y comparte su paz. Pero la gloria nunca Dios la comparte. La gloria es de Él, para Él y nada más que Él. No sé si te resulta familiar el clamor de Marta y María. Mi teología muchas veces es insuficiente ante el dolor humano, ante personas que he visto sufrir tremendamente. Dentro de poco vamos a tener a Sal 150, ¿verdad? A ellos se le ahogó un niño de 2 años y una hija adolescente se le suicidó. Tanto dolor me parece insoportable. No tengo en mi teología algo que les pueda decir. Pero ¿sabes qué te digo? Cuando Marta y María expresaron su dolor, expresaron también su queja velada, Jesús no le reprochó. Porque Jesús no espera un discurso religioso de nosotros, que nos sepamos todos los versículos y que los saquemos a primera de cambio, ¿verdad? Sino que espera un corazón honesto, un corazón que le busca, un corazón que a veces no entiende las cosas, pero que sabe que todo depende de Él y espera en Él. Jesús tiene una palabra adecuada y certera para cada una de las hermanas. A Marta la confronta con la verdad. Yo soy la resurrección y la vida. Marta, ¿crees esto? A María la confronta con la emoción. Llora con ella, ¿verdad? ¿Por qué llora Jesús? Hay muchas teorías. Si tú estudias el pasaje,
Unos te van a decir por Lázaro no creo, porque Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Otros dicen por la incredulidad de la gente, ¿verdad? Porque veía allí a esos judíos que no iban a creer en él. Yo no lo creo, porque esos judíos acompañaron a Jesús a lo largo de todo su ministerio. Yo creo que Jesús lloró por empatía. Jesús lloró porque vio que sus amigos sufrían. Y si hay algo que nos desmonta todo lo que creemos y todo lo que vemos, es un Dios que llora. Nadie se podía haber imaginado un Dios que llora. Podemos imaginar un Dios furioso, podemos imaginar un Dios que hace justicia, podemos imaginar muchas cosas, pero un Dios que llora, ni en la más grande de las imaginaciones se nos hubiera ocurrido. Este Jesús lloró, es la manera que tiene Jesús de acercarse a tu corazón y decirte, yo también, yo también, yo también. ¿Te han abandonado tus amigos? A mí también. ¿Has sufrido la pérdida? A mí también. ¿Te han criticado y te han juzgado? A mí también. ¿Te sientes solo y abandonado? A mí también me ha pasado. Es la manera de acercarse Jesús al dolor. Un dolor que no cuestiona, un dolor que no viene a preguntar, un dolor que no viene a censurar, un dolor que te dice, te entiendo, yo también. Te entiendo, sé lo que estás pasando. ¿Se te ha muerto alguien? Yo sé lo que es ese dolor. ¿Has tenido que dejar tu casa, tu familia? Yo también he tenido que dejarla. Yo también estoy contigo. Es una empatía que me maravilla, que mostró Jesús y que por tanto entendemos que Dios también la tiene. Adorar a Dios por una respuesta que hemos estado orando es muy bonito y es darle la gloria a Él. Pero adorarlo, a pesar de no haber recibido nada, le da mucha más gloria, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, fíjate que el texto nos dice que estaban en lo profundo, en la última de la cárcel. Y a veces imaginamos como que tenía dependencias y que ellos estaban en la última. Pero lo que sugiere el texto es que era en la más profunda. Probablemente esa cárcel estaba por debajo de las otras celdas. Lo más oscuro, lo más negro, lo más húmedo. ¿Y qué hacen Pablo y Silas? Adorar, adorar. Creo que esa es la gran prueba. ¿Somos capaces de adorar a Dios cuando las cosas no van como nosotros esperamos? Cuando la respuesta a nuestra oración no llega, cuando nuestros hijos se van lejos, ¿estamos dispuestos de adorar a Dios? Jesús le va a dar un hachazo a la muerte. Ese rugido fue una manera de decir, muerte, no tienes poder sobre mis hijos. Lázaro salió de la tumba, ¿verdad? Podría también deciros de que le pidió que quitaran la piedra, pero bueno, eso tal vez para otra predicación, de que Dios no hace lo que nosotros podemos hacer. Pero sí que me llama la atención cómo acaba Juan el milagro, ¿verdad? Simplemente lo acaba. Desatadlo y dejadlo ir. Ahí se acabó el milagro. ¿De qué manera tan sencilla? Como es todo el milagro. Sencillo. Lázaro fue resucitado para morir de nuevo. Jesús va a resucitar y resucitó en un cuerpo glorificado e inmortal. El milagro de Lázaro provocó la decisión final de Sanedrín de matar a Jesús. O sea que no solo lo desencadenó, sino que lo provocó. Pero en ambos casos la muerte no tiene la última palabra. Lázaro representa una humanidad atrapada en la muerte y Jesús abre el camino con la resurrección. Tal vez tú en esta mañana te sientes enterrado, no a lo mejor en una tumba de piedra como la que se encontraba Lázaro, pero sí que te sientes enterrado en tu dolor, en tu pecado. Pero quiero que entiendas que Jesús sigue gritando, sal fuera de donde estás, no te quedes ahí. Su voz es firme, su voz es rotunda. Ante su voz los muertos resucitan, los pecados son perdonados. Y Jesús sigue diciendo, sal fuera. La resurrección de Lázaro nos recuerda que no hay situación demasiado muerta para que Jesús no pueda revivirla. No hay situación que tú estés pasando que sea tan negra que Jesús no pueda con ella. Jesús puede porque tiene el poder. Si Él quiere y es el momento y va a glorificar a Dios. A lo mejor tienes que permitir que te quite la ilusión de que Dios te lo va a dar todo.
para que empieces a confiar en Él. Y entonces, no sé lo que te dará, pero te dará aquello que traiga gloria a su nombre, que es lo que realmente nos importa. Si tuviéramos una cuerda larga, veríamos que nuestra vida aquí es un trocito así. El resto del tiempo lo pasaremos en la eternidad. Nuestros ojos solo pueden ver lo que está aquí, pero Jesús está mirando para la eternidad, está trabajando en tu vida para la eternidad. Tenemos que tener esperanza. La salvación nos tiene que traer esperanza. La muerte ha perdido su poder. Pero no solo la muerte, también las desilusiones, los problemas han perdido su poder, porque Dios es el que está en el control. Ya para terminar, te voy a pedir que te pongas en pie, va a bajar el grupo de alabanza y vamos a orar, porque después tenemos la reunión. Ya veo ahí a los hermanos en la puerta. Y yo he prometido que iba a cumplir con mi horario. Pero sí que me gustaría que tomaras tu tiempo para pensar en dónde estás, en esa tumba, ¿no? ¿Qué es lo que te está atrapando? Que puedas escuchar la voz de Jesús que te está diciendo, sal fuera. Que puedas oír la voz de Jesús que dice, yo también, yo te quiero consolar, yo te quiero acompañar, yo quiero estar contigo. Y donde está Jesús, todo lo demás huye. Vamos a orar. Sí, Padre, que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, porque nos maravillamos ante tu palabra, nos maravillamos ante lo que tú hacías, Jesús, nos maravillamos de cómo eras, de ver tu amor, de ver, Señor, cómo tú te acercabas a los que sufren, Señor, como nosotros ni siquiera podemos imaginar. Me maravilla que el sufrimiento humano nunca te es indiferente. Señor, nosotros a veces pasamos de largo y pensamos que eso no nos toca, pero Dios, tu corazón sufre por nuestro dolor, sea pequeño o grande, pero estás ahí. Y yo te pido que en esta mañana cada uno de nosotros pueda sentir tu voz diciendo, yo también, yo te acompaño, yo estoy contigo, no estás solo. Y escuchando la voz, sal fuera, y que podamos de verdad dejar fuera, atrás, todo aquello que a lo mejor está impidiendo que podamos crecer, está impidiendo que podamos brillar como tú quieres que brillemos. Y en todo queremos darte la gloria, porque tú eres digno, porque tú la mereces, porque no hay nadie como tú, Señor, y ante ti nos postramos, te adoramos y te bendecimos. Y lo hacemos en tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.